Ya, Por al fin, fin. por fin. No sé cómo ¿Cómo ponerte estás? porque este es un teléfono muy chiquitito, así que No hay problema. ya. Muchas gracias. Por Sí, fin resolvimos los temas. primera vez que lo hago por Instagram, entonces, claro, ahí está, estoy desconectando para... Ya. Qué gusto saludarte, Perfecto. Juan Carlos. ¿Cómo El estás? placer es todo mío. Y permíteme contarte un poco y presentarte a las personas que nos están viendo y oyendo. Para mí, como te dije, es un orgullo presentarte eh, y charlar contigo porque realmente sos una mujer maravillosa. Ah, Tu gracias. contribución a la libertad es súper valiosa. Creo sinceramente que las palabras suenan distantes para tratar de comprender la dimensión de tu trabajo en esta trinchera de la batalla cultural. Si hablamos de batalla cultural, pues eso mismo es lo que haremos hoy. Así. Seguiremos solidificando las bases de esta, entre comillas, nueva cultura liberal para nuestros países. Ujú. Permíteme presentarte. Ella, la doctora Vanessa Kaiser, es doctora en ciencias políticas en el área de teoría política, si no me equivoco, si está bien eso. Está bien, Es sí. doctora en filosofía, directora de la cátedra Hannah Arendt, directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios, periodista y madre. Eh, También quiero contarte algo acerca de nosotros, Vanessa. Nosotros en Unidos entendemos de que las ideas de la libertad surgen de una doctrina ética política que hoy conocemos como liberalismo. Estamos aún en formación, pero en crecimiento constante. El partido se nutre de profesionales, empresarios, amas de casa, estudiantes, trabajadores independientes y trabajadores formales. Eh, pero por sobre todas las cosas, lo que nos une es este sentimiento de la libertad. Tenemos una plataforma política que si la tuviésemos que resumir, te diría que defendemos la libertad de acción del individuo en la sociedad. Y allí están tres de nuestros principios rectores: la vida, la propiedad y la libertad. Si hay algo virtuoso, digno de seguir, de trabajar y de vivir, es la libertad. Y a eso realmente es lo que aspiramos. Ya entrando un poquito a lo que nos compete hoy, Karl Popper decía que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Y hablando de eso, hoy vamos a hablar acerca de la democracia. Y si hay algo que debemos definir hoy en día es la palabra democracia. Y hay necesidades por definirla, porque tenemos que aprender a defenderla. Y no podemos defender la democracia si no la entendemos bien. Y a veces solamente contamos para entenderla con nuestra propia experiencia. Y he allí la importancia de una charla contigo hoy. Hoy podemos ver y sentir que nuestra libertad se va restringiendo y cada vez son más los que avisoramos que sin libertad no hay democracia, una democracia real, ¿no? Por lo tanto, es vital entender el papel que jugamos en la democracia. Son las ideas de la libertad las que han motorizado las mayores transformaciones de la sociedad. Pero acá vienen las preguntas, Vanessa. ¿Cómo fortalecemos la democracia? ¿Qué significa la democracia en el pensamiento liberal? ¿Qué virtudes ennoblecen al ciudadano? ¿Es lo mismo democracia liberal que libertad democrática? Muchas preguntas, pero sé que tú nos vas a ayudar a evacuarlas, estas y otras preguntas más, y sobre todo nos darás más claridad de conceptos y más herramientas en esta batalla cultural. Nuevamente, gracias por estar y te escuchamos, Vanessa. Bueno, después te voy a agradecer que vayas repitiéndome una por una las preguntas. Lo que quiero plantearles acá es que las cosas no son de una vez y para siempre, ni cada uno de nosotros es hoy el mismo que fue ayer o hace una semana o hace un año o hace 10. Y por eso es que es tan importante tener en consideración que la vida, el fenómeno de la vida es el que se intercepta con los conceptos, de modo que nosotros realmente los podamos entender. Ahora, ¿cómo hablar de la vida y el concepto de la democracia? Bueno, eso se puede hacer fácilmente desde Nicolás Maquiavelo, ¿no?
que nos dice que las instituciones nacen con una determinada forma y luego se pueden ir corrompiendo con el tiempo. El tema de la corrupción siempre ha sido fundamental en el análisis de la filosofía. El que las cosas se corrompan o las cosas trasciendan es lo más importante, y desde ahí que Hannah Arendt habla y nos expone una teoría democrática a partir de la cual, por hacerse cargo de que estamos vivos, de que somos seres humanos, unos con otros actuando, colaborando, compitiendo o combatiendo, entonces la pregunta es cómo se puede pensar en una democracia que no se corrompa. Porque democracia no es cualquier cosa, ¿no? Voy a tener que cada cierto tiempo reactivar la pantalla del teléfono. Democracia no es cualquier cosa, democracia es una forma de vida. Es una forma de vida que permite el tipo del ciudadano. ¿Y quién es el ciudadano? El ciudadano es aquel que se encuentra con su prójimo y ve en él y experimenta en sí mismo un ser igualmente libre. Ese es el ciudadano. Entonces, donde nosotros nos dejemos de tener esa experiencia, no habrá democracia, por lo menos en los términos que Arendt lo diga. Donde hay una captura del poder estatal que oprime y coerciona a los ciudadanos, entonces ya no hay una igual ciudadanía, ¿no? Y donde no hay una igual ciudadanía, digamos, voy a tener que acercar acá porque se me va apagando en la pantalla. Donde no hay una igual ciudadanía, entonces evidentemente el que nosotros en términos de evaluación de calidad democrática no estamos ante una democracia, digamos, donde se permita el fin. ¿Cuál es el fin de la democracia? El fin de la democracia es establecer espacios que permitan a los ciudadanos vivir esos derechos desde los cuales son igualmente libres. Donde eso no se dé, ya empezamos a ver una democracia que se ha corrompido en mayor o menor medida según qué tanta diferencia haya entre unos ciudadanos y otros ciudadanos. Eso es fundamental. Entonces, cuando hay esa opresión, ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Y eso es lo que uno tendría que tener en consideración a la hora de hablar de la democracia, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Cómo la fortalecemos? ¿Cómo fortalecemos la democracia? Creo que Arendt recupera la idea de la ética republicana para el progreso de una mejor convivencia cívica, pero ¿qué propuestas nos da? A ver, deme un segundo que tengo un problema. Axel, tienes que responder el citófono, llegó alguien. Que como estamos en cuarentena, todas las cosas se están pidiendo, están llegando a cualquier hora, uno ya no puede, perdón por la interrupción, pero uno ya no puede, no puede programar absolutamente nada y tampoco le puedo avisar a nadie porque estoy con el teléfono en la mano, que es el medio para avisarle a alguien. Entonces, la forma de fortalecer al ciudadano es fortaleciendo al individuo y la experiencia individual. En la medida en que nosotros hoy día los individuos crecen en ambientes como la educación estatal, donde se colectiviza a las personas, entonces ese individuo no sirve para la democracia, porque sale de los colegios y de las escuelas adoctrinado, no sale con su propio pensamiento, no sale siendo individuo, no sale contando con sus fuerzas, sale, como dice Rousseau, debilitado, transformado en un dependiente de un colectivo. Y ese no es el ciudadano que sirve a la democracia. El ciudadano que sirve a la democracia es el que viene con su pensamiento propio, el que entiende que hay ciertos elementos que son comunes a las personas, y esos elementos comunes son los que preocupan en la esfera pública. No mi interés personal, sino que aquellos aspectos de la vida común, que puede ser la moral incluso, en que uno no tiene por qué politizarlo, porque bueno, en Arendt el Estado no juega un mayor rol. Lo que no juega el rol cultural que ha jugado desde la formación de los Estados-nación en adelante. Entonces, para Arendt, este hecho de que Weber haya asociado al Estado, es decir, a la política, la coerción, es el comienzo de la corrupción de toda la política y del término de la política. ¿Por qué? Porque resulta que la política se usa para persuadir a través de la palabra. Donde no hay palabra, lo que hay es violencia. El ciudadano lo que aprende esencialmente es a persuadir de sus ideas a través de la palabra, sin usar la violencia. La violencia es el último de la última línea, ¿no? Entonces, en democracia, donde todos debiésemos de ser capaces de llegar a aportar desde nuestro ser único e irrepetible, porque
aquí sigo con Arendt, la condición humana es que ni tú ni yo tenemos un clon que haya nacido antes ni alguien que vaya a nacer después. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene algo muy particular que aportar. El problema cuando hemos sido adoctrinados, ideologizados, es que ese ser, esa singularidad de cada uno de nosotros desaparece. Y en la medida que desaparece ese ciudadano no tiene nada que aportar, simplemente forman parte de un colectivo, como si fuera parte de un rebaño, y el ciudadano que debiese de realizarse en esta búsqueda de la felicidad, de la que también hablaba John Locke, y que Armando Rivas le ponía mucho énfasis, ¿no? Porque no es ser feliz, es el derecho a buscar la felicidad. Y la felicidad para Arendt está situada justamente en esta posibilidad de estar con otros, porque aquí hay otra cosa que es muy importante. A ver, ¿qué hace una bailarina sin público? ¿Qué hace un profesor sin estudiantes? ¿Qué hace un médico sin pacientes? ¿Cómo nos realizamos como individuos sin los otros? Por eso en John Locke el derecho a defender mi vida, mi propiedad y mis bienes, que es el primero, luego se sigue el derecho a defender la vida, la propiedad y los bienes del prójimo, cuando otro la viola y no oye la ley de la razón. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Eso significa que el otro también es parte de mi vida. El individuo lo que necesita es vivir un proceso de individuación en los primeros años hasta los 16, 17, 18 años, en que se descubre a sí mismo, en que, como decían los griegos, de lo que se trata es que si yo planto una semilla de encino, de ahí no va a salir una mata de apio, ni una lechuga, ni un cordero. Entonces ellos pensaban la educación desde la siguiente perspectiva. Ellos pensaban la educación, lo que yo necesito darle a esa semilla son condiciones para que florezca en lo que es, ¿no es cierto? Perfecto. Con las limitaciones que puedan haber, dado que lo que es puede ser un tema, digamos, a veces que hay que reenfocar o redirigir, pero siempre desde la realización del individuo, porque así es como se fortalece el ser humano. Y de ahí entonces, dice Arendt, cuando uno, siguiendo a Aristóteles, cuando uno cumple la mayoría de edad, adquiere una segunda vida, el bios politikos. Y ese bios politikos lo que hace es que me integra a la comunidad desde mi propio pensamiento, y entonces yo aprendo de otros, aprendo de mí mismo, y la realidad emerge gracias a este aprendizaje común. Porque aquí hay una cosa que es fundamental. Arendt dice, la presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos, nos asegura la realidad del mundo y de nosotros mismos. Y puesto que la intimidad de una vida privada plenamente desarrollada, tal como no se había conocido antes del auge de la edad moderna, y la concomitancia de cadencia de la esfera pública, siempre intensifica y enriquece grandemente la escala de emociones subjetivas, subjetivas y sentimientos privados. Hoy día todo el mundo se ofende por todo el mundo. Hoy día incluso si tú estás hablando conmigo y hay gente que piensa que yo estoy en el derecho de decirte, bueno, pero yo me autopercibo hombre, aunque ni siquiera me haya cortado el pelo. Por decirlo, hay hombres con pelo largo también, pero por decir algo muy simple. Cuando desaparecen los demás, la única realidad que queda es la de la subjetividad absoluta. Yo sé que estoy hablando contigo porque tú me estás mirando mientras te estoy hablando, porque he tenido una serie de problemas, porque la realidad me muestra la verdad, digamos, ¿no? Donde los otros desaparecen, yo puedo, donde ya no tengo discusión con otros, donde no emerjo como Vanessa Kaiser con su propio pensamiento, yo puedo simplemente llegar a pensar que la realidad es una fantasía. Claro. Interesante. Hablando justamente del proceso del individuo en la sociedad, hay preguntas que inspiraron a Arendt. Una de ellas era cuáles son las condiciones de la acción política en el individuo. Y si tuviésemos que enumerar de alguna manera estas acciones o estas condiciones para la acción en una democracia, ¿cuáles serían? El uso de la palabra como medio de persuasión, el discurso, la aparición física frente a los demás. No sirve que no sea física, tiene que ser física. Los demás tienen que verme aparecer gestualizar. Para Arendt lo más importante es que la condición humana se realiza en la política. Y la condición humana es que cada uno de nosotros es único y irrepetible, y a la medida en que más puede mostrar ese sí mismo, mayor es la realización de esa condición humana. Voy a poner un ejemplo que les va a aclarar el asunto. Les hago una pregunta a nuestros telepensantes.
¿Ustedes le escribirían una biografía a su canario? No. ¿O le escribirían una biografía al perro? ¿O una biografía a la culebra que tienen ahí, a la iguana? ¿Ah? ¿Por qué no lo harían? Porque no hay acción. Claro. Lo interesante de la acción política es que la acción política hace de la vida un asunto interesante en términos de que yo dejo en esa biografía, en esas acciones, la huella de quién soy. Y está muy inspirada en los griegos, siempre, ¿no es cierto? Porque los griegos no tenían un paraíso al que llegara el individuo, digamos, con su identidad reconocida, sino que un Hades al que llegaba una cierta sombra nomás de lo que era la energía del cuerpo. Entonces, ¿de qué se trataban los griegos? De dejar aquí, en este mundo, mi huella. Esa era la vida valiosa, la que realizaba esa condición. No hay otro Juan Carlos, y así, no hay otro de ninguno de los que nos está mirando. Ahora, ¿cómo actuar en conjunto? Porque eso es la otra parte muy importante, y que a veces a los liberales les cuesta mucho. Y yo trato de explicarlo de modo que se entienda bien. Nosotros no estamos colectivizados. Cada uno de nosotros llegó a ser liberal. De hecho, yo pasé por varias fases antes de ser liberal libertaria, digamos. Cada uno de nosotros llegó a esta conclusión de amar la libertad por una experiencia personal, no porque lo leí en un libro. Y eso, o porque alguien le hizo ver con muy buen argumento y tuvo la suerte de ser muy inteligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que vamos a tener siempre muchas diferencias entre nosotros. De eso no cabe la menor duda. La pregunta es si podemos tener un objetivo común o no. Y el objetivo común es la defensa de la libertad, pero cuando uno defiende la libertad, uno defiende los espacios para que la gente sea libre y pueda emprender la búsqueda de su felicidad. Y ese espacio está dado por los derechos básicos a la vida, la propiedad y la libertad. Y evidentemente que de ahí uno puede ampliarlo, digamos, a la libertad de expresión y uno puede, pero libertad engloba todas esas cosas, digamos, ¿no? Y eso en el mundo en el que vivimos se da en el contexto de un rule of law, se da en el contexto de un Estado de Derecho. Entonces, el que es liberal o libertario tiene un solo conflicto, no puede ser corrupto. Porque si es corrupto, entonces está viviendo una contradicción que lo puede dejar con algún tipo de psicopatía importante. Así que yo a todos los corruptos que se sientan liberales, los invito a pasar por algún tipo de terapia mística, holística, psiquiátrica, la que quieran, digamos, ¿no? Porque el liberal que no respeta el rule of law es, aquí no estamos hablando de libertario, que pueden hacer algunas diferencias en ese sentido, pero sí el liberal que le atribuye ese rol al Estado, digamos, al magistrado, a menos de que el magistrado no esté cumpliendo con su rol, ¿no es cierto? Que eso también está, ese derecho a la desobediencia civil también la tiene John Locke. Entonces, pero no es o sea, lo esencial del liberal es que va a respetar las leyes y las reglas porque así entiende que se preservan los espacios en los que es posible la libertad. Justamente hablando de esto, hay un concepto muy importante de Arendt que tiene que ver con el tema de la Constitución. Ella, el poder de la Constitución para un Estado soberano, para una democracia, y ella manifiesta que hay dos condiciones necesarias en el desarrollo de la ciudadanía democrática. Una es el poder de la ciudadanía de poder manifestarse, de la acción, del poder, y ahí radica el poder, y la otra de los legisladores y jueces que tienen que ver con reconstruir o construir ese poder. ¿Podríamos ampliar esos dos conceptos? Sí, podemos ampliar el primero al pensamiento extensivo. El ciudadano que actúa tiene lo que Arendt llama el pensamiento extensivo y ella lo toma de Immanuel Kant. Yo les traje una cita acá para que quedara más claro, a veces hablar directamente de la autora es más fácil. Un segundo. Aquí lo tengo. El modo de pensar extensivo desempeña un papel crucial. Se realiza comparando nuestro juicio con los juicios Había ahí eso, hija. Ay. De ahí que el pensamiento crítico, aunque siga siendo una ocupación solitaria, no se haya desvinculado de los otros.
No sé, yo no veo ahora a Juan Carlos, no sé si me Sí, se cayó. me cortó la luz. Ah, se Interesante. te cortó la luz, pero mira la cantidad de Sí, problemas que hemos tenido hoy. exactamente. Vas a tener que prender una vela, Juan Carlos. Bueno, pero podemos seguir hablando así, no hay problema. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema del pensamiento crítico y de este juicio extensivo? Que cuando yo voy a hablar sobre un fenómeno que nos afecta a todos, tengo que ser capaz de ponerme en, y ojalá conocer las perspectivas de los otros afectados. Porque el ciudadano no habla solamente desde sí mismo, el ciudadano entiende que está contribuyendo al mundo y el mundo le está contribuyendo. Pongamos un ejemplo. Si tú dices los aranceles en Argentina, para entender el tema de los aranceles en Argentina, tú no solamente vas a conversar con los exportadores que quisieran exportarles a ustedes muchas cosas y no pueden entrar. Tú vas a tener que hablar con el gobierno, vas a tener que hablar con el empresario, como diría Javier Milei, vas a tener que Sí, hablar con la gente que se ve directamente afectada por el alto costo que tiene que pagar por insumos que si no hubiesen aranceles disminuirían rápidamente su precio. Entonces, para que uno entienda un fenómeno, uno tiene que ser capaz de ir a esas distintas situaciones y luego, a veces desde el pensamiento extensivo, otras veces directamente en la esfera pública, y luego referir al fenómeno en ese juicio político, que es ese juicio crítico extensivo, que no solamente refiere a lo que me parece bien o me parece mal. Porque acá hay algo muy importante que decir. Si yo te pregunto a ti, Juan Carlos, ¿qué te gusta más, la torta de chocolate o la de naranja? naranja. Y yo te digo chocolate y te digo, tú estás equivocado, la de chocolate es más rica. ¿Tú qué me vas a decir? Bueno, pero son mis gustos. Exacto. Y lo que pasa es que en política no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que es la realidad y se trata de avanzar en ayuda a una mejor convivencia y una mayor igual libertad de los ciudadanos. Entonces no se trata si a mí me gusta o no me gusta algo, ¿me entiendes? Porque sobre el tema de si te gusta la torta o no, no hay nada que argumentar. Y mucha gente hoy día se mueve absolutamente con una total ausencia de juicio extensivo. Si yo me pongo a discutir contigo en los términos de la torta sobre una ley que penaliza la pedofilia, es de orate. A uno le gusta, al otro no le gusta. Es de orate. Ahí no hay persuasión, la palabra está vacía. Y simplemente si a alguien le gustó y al otro no le gustó, luego eso no es política. Eso Claro, refiere a un ámbito de la subjetividad que tiene que quedar fuera de la esfera pública, tiene que quedar en la esfera íntima y no tiene que aparecer en la esfera pública, porque en la esfera pública se tratan los temas que nos interesan a todos y los temas que avanzan en ese ciudadano igualmente libre. Y en el segundo punto, lo que tiene que ver con los legisladores, bueno, para Hannah Arendt, ella tiene esta concepción, ¿no es cierto?, muy liberal y también conservadora, de que la autoridad es fundamental para es el oxígeno de la libertad, porque preserva los espacios entre las personas. Si no hay autoridad de la ley y entonces no hay espacio entre nosotros, lo que me refrena, por ejemplo, de ir y robarte, es que hay una autoridad de la ley que se me va a caer con todo su peso encima. Donde esa autoridad desaparece, yo voy y te robo y destruyo tu vida y da exactamente lo mismo. Entonces, para exacto. Arendt, la legislación tiene que ser muy clara y sobre todo entender que las ideologías totalitarias lo que hacen es preparar a las personas para ser víctimas y victimarios al mismo tiempo. Disuelve las fronteras entre la víctima y el victimario. Y eso si uno lo ve hoy día a la luz de lo que ha pasado con movimientos como feminismo, con movimientos que reivindican deudas históricas de todo tipo, lo que están haciendo es lo que se llama la falacia ahora te lo voy a decir, que la acuñó un autor chileno que estaba revisando yo. Bueno, es una falacia que lo que consiste es decir que como todo es violencia o como todo pasado fue violento, luego yo justifico la real violencia a partir de eso que imprimo sobre los demás ahora, ¿no? Y Claro. eso es lo que ha estado permeando, digamos, en este último tiempo, muy fuertemente en las relaciones políticas, por eso gente como tú o yo, que nunca me he metido mucho en estas cosas, ahora decidimos ya hacer algo porque se está destruyendo absolutamente el espacio de nuestra libertad. Así es, y cada vez se restringe más. Pero hablando de la ley y de la moralidad, Popper decía que la igualdad ante la ley no es un hecho, sino una exigencia política basada en una decisión moral. Creo que tiene los mismos conceptos que tiene Arendt, pero ¿cómo lo aplicamos al sustento diario hoy?
en medio de estas crisis que vivimos en nuestros gobiernos latinoamericanos. No, lo que pasa es que hoy día el Estado de Derecho es una utopía. Hay que hacerse cargo de eso, no se puede aplicar porque los jueces son activistas políticos, Chile está derrumbándose a pedazos por culpa de eso. Y yo entonces, lo único que le voy a decir a todos los jueces corruptos, amorosos, que nos están escuchando, que vayan a escuchar en algún momento, es que ellos tienen la culpa de que en Latinoamérica hayan habido dictadores y se hayan violado los derechos humanos como se han violado. Ellos son los culpables, porque donde el poder coercitivo del Estado de Derecho no funciona, se produce la violencia, el caos, y siempre la última ratio es la entrada de las Fuerzas Armadas. Entonces yo sí les puedo decir y mirar a la cara y decirle, ustedes son los culpables de cada uno de los muertos que se produjeron de la década del 70 en adelante, al menos en Latinoamérica, porque ustedes son corruptos. Así es. Mario Vargas Llosa hablaba justamente de esto, diciendo que no hay nada más, es mejor una democracia, una media democracia, que a cualquier totalitarismo o cualquier dictadura. Y hablando de eso, hay un joven que hizo una pregunta: ¿cómo se puede evitar la democracia, que la democracia sea dictadura de la mayoría? Bueno, es una pregunta que se hace el federalista, y el federalista lo que responde, o sea, toda la gran discusión, ¿no es cierto?, es justamente esa. Y por eso es que al final Estados Unidos, ahora voy a la respuesta, pero a mí me gusta dar un par de vueltas antes para dejar a la gente como pensando, ¿no? Por eso es que Estados Unidos tomó la decisión de hacer una gran república, porque mientras mayor diversidad de intereses haya y mayor cantidad de tipos de vida diferentes, más difícil va a ser que una mayoría se ponga de acuerdo y se transforme en tiránica. Eso es por lo que Publius dice, el primer deber de la República es preservar los tipos de vida y las diferencias de los pensamientos. Y ya Tocqueville, cuando va en su época y visita Norteamérica, habla de que hay una igualación de las inteligencias. Entonces, esa es una cosa. Una cosa es, de todas maneras, preservar la mayor cantidad de tipos de vida que se pueda preservar, y eso está muy en la línea liberal. El liberal que no soporta al conservador y que quiere acabar con la vida del conservador, aprovechándose ahora de un cierto progresismo de izquierda maléfico, no es un liberal. Que también que se cambie de vereda, porque los liberales respetamos la vida de los demás y el tipo de vida de los demás. Es más Y tolerante es que no con el solamente otro. somos tolerantes, desde Arendt tú amas la diversidad. Desde Arendt cada sujeto es único, y por eso en Arendt hay una valoración por esa singularidad que se hace cargo de sí mismo, que es un ciudadano fuerte, que es un ciudadano libre, ¿no? No el snowflakes que anda llorando y exigiendo derechos porque él es tan especial, digamos. No tiene nada que ver con eso. Entonces, esa es una cosa. Después la otra cosa, preservar, digamos, al individuo que tenga su propio pensamiento, que esté siempre alerta, y eso responde a, como ya lo vinculé, a una educación. O sea, hay que acabar con la educación estatal, y si ustedes quieren, uno, siguiendo a Adam Smith, puede tener educación pública, pero no estatal. Eso significa que uno puede dar voucher a la gente que no puede acceder, pero uno no puede tener un sistema unificado de igualación de inteligencias, porque ahí es donde sí, efectivamente, las mayorías pueden llegar a ser tiránicas y pueden destruir al individuo. Entonces lo que hay que hacer es rescatar al individuo, y hay que terminar con la educación estatal y fortalecer la educación pública para los que lo necesitan. Bien. Que cambie un poco el giro de la charla, siguiendo hablando de la democracia. Arendt decía que los hombres, aunque han de morir, no nacieron para morir, sino para innovar. Y Hayek decía algo muy parecido, déjame contarlo. Decía que el progreso es el descubrimiento de lo que aún no conocemos. ¿Cuál es el papel, y te cambio otra vez el giro, de la familia, de los padres, hoy que está tan corrupta la idea de la familia hoy, o se ha corrompido la idea de la familia, se está perdiendo la idea de la familia? ¿Y qué papel le toca a los padres en la crianza de sus hijos con la idea de la innovación, de la inteligencia, del crecimiento intelectual? A ver,
Yo esta es una respuesta que la voy a dar desde donde siempre hablo, que es el deber ser también de un profesor. Más que instalar, digamos, un cierto conocimiento duro y puro o hábitos, todo eso es importante, pero yo diría que me voy a ir con San Agustín. Amar es desear que seas. Cuando uno ama a un hijo, lo primero que hace es entender que uno educa a ese hijo en pos del bien del hijo y no del amor que el hijo le profese a uno mismo. Hay demasiados padres que no cumplen con esa regla, entonces voy a poner un ejemplo para que sea más fácil entender. Yo misma tenía uno de mis hijos que le digo que se vaya a estudiar y que apague el televisor. Y me dice, no, no quiero. Y le dije, ya, ok, me puse delante del televisor. Y le dije, cuéntame una cosa. Si yo te dejo ver televisión todos los días, todas las horas que tú quieras, y te dejo comer todo el McDonald's que tú quieras, y te dejo quedarte echado en tu pieza todo lo que tú quieras, ¿por qué lo hago? ¿Por ti o por mí? Ahí se impactó así, ¿no? ¿Lo hago porque te quiero a ti o porque me quiero a mí? Evidentemente que de ahí va a salir un daño tan grande para ti, que no puede ser que porque lo haga porque te quiera a ti. Lo estoy haciendo porque me quiero a mí, porque quiero que tú me quieras. Y eso es algo que los padres tenemos que retomar. Primero viene la crianza. Y en la crianza este es el trabajo. No se trata de que el niño me quiera a mí. Se trata de que yo lo quiero a él, aunque él no me quiera. Y Claro. después viene, y en esa crianza también, leerle las obras más importantes de literatura, pasar tiempo con ellos, tener un mundo común, que se sientan protegidos, queridos. La psiquis de un esquizofrénico funciona sin mapa, es decir, no sabe dónde está el norte, el sur, el límite este, el oeste, no sabe dónde es arriba o abajo. Esta es una metáfora para describirlo. Cuando no le ponemos límite a nuestros hijos no se sienten queridos, porque los dejamos en estado del esquizofrénico, no entienden nada del mundo, no saben cuál es su lugar. Los dejamos completamente desarraigados y parte importante de toda la laraca de las nuevas generaciones, que son incapaces de ni siquiera responder ante un pensamiento distinto sin rasgar vestiduras, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no se pusieron límites sanos, sin límites por amor al niño. Y finalmente el tema del pensamiento fundamental, cuando un niño a los 3, 4 años empieza, ¿y por qué sale el sol? ¿Y por qué tú eres así? ¿Y por qué este lápiz es puntudo? ¿Y por qué? Y lo que hacen los padres muchas veces terminan callándolos. No, ese por qué es lo que más vale en la vida de un hijo. Ese por qué hay que mantenerlo vivo. En ciertos cauces, es cierto, eso no es fácil, pero hay que mantenerlo vivo. Todos los por qué tienen que ser bienvenidos y tienen que ser aplaudidos, porque entonces ese niño va a mantener su curiosidad, siempre va a querer seguir aprendiendo y nunca va a ser ignorante en los términos que citaste de Popper. Perfecto. Regresemos ya en los últimos minutos, porque sé que te tienes que ir temprano, a las preguntas iniciales. ¿Qué significa la democracia en el pensamiento liberal? Bueno, la democracia, el pensamiento liberal es amplio, ¿no es cierto? Y democracia, yo aquí me voy de nuevo con Armando Rivas, democracia sin rule of law no sirve para nada. Antes que la democracia, lo que tenemos que tener es funcionando el Estado de Derecho, la división de los 3 poderes del Estado, y luego uno puede tener democracias con distintos formatos, ¿no? Hay democracias que incluso son democracias con monarquías constitucionales, hay democracias que son democracias con sistemas electorales que llevan a sistemas presidenciales o a, digamos, parlamentarismos, etc. Entonces, la democracia en realidad no puede existir así como la entiende Arendt o como se entiende en el pensamiento liberal si es que no hay Estado de Derecho. Y desde ahí a veces es mejor, así lo hace el profesor Ancho Bastos, ¿no? Pensar en una monarquía donde hay alguien responsable de lo que tiene que suceder y donde hay una transferencia hereditaria del poder, por lo tanto hay un interés personal en que al hijo no le quede un reino en las ruinas, ¿no es cierto? Es razonable. Sí. Yo no digo que eso haya sido así históricamente, creo que el profesor tampoco se refiere a eso, pero si lo pensamos al menos teóricamente, tiene bastante más sentido que una democracia como la que describe Hayek, donde realmente nosotros al año en Chile publicamos más o menos, yo la otra vez hice el cálculo, son 1000 leyes en 10 años. Una cosa, ¿quién puede leer 1000 leyes en 10 años? 1000. O sea, nosotros estamos en un Estado de Derecho y yo realmente tengo reglas que conozca sobre la base de las cuales puedo actuar. No, evidentemente que no.
Y todo, por lo tanto, además tenemos otro problema con las democracias. Las democracias, hoy día, yo aquí recomiendo siempre la lectura de Thomas Malone, de Superminds, donde él habla de una posible democracia en la que, por ejemplo, se llama Liquid Democracy, en la que, por ejemplo, vamos a debatir una ley de protección de las mascotas, por ejemplo. Entonces, a la plataforma de inteligencia artificial se postula gente y tú eliges según el currículum de la gente para la discusión de esa ley. Y esas personas, entonces, tú no vas a elegir un peluquero, bueno, quizás un peluquero de perros, pero tú no vas a elegir no sé, pues una filósofa para esa ley, ¿no? Tú vas a elegir un veterinario, vas a elegir un dog lovers, etc. Entonces, lo que tú tendrías es un grupo de especialistas en cada tema discutiendo los temas, con lo cual reducirías mucho la concentración del poder y destinarías los recursos realmente de la mejor forma posible. Nosotros tenemos una democracia totalmente desanclada en este momento de lo que es un mundo globalizado, con el desarrollo tecnológico que tenemos, con los mercados, donde funcionan bien los mercados, con los mercados, las dinámicas que tienen, y lo que probó la pandemia es que necesitamos sistemas de lo más antifrágiles posible, como dice Nassim Taleb, ¿no? O sea, son sistemas antifrágiles en el sentido que se adaptan rápidamente, y una democracia líquida sería el mejor de los mundos para los liberales libertarios. Está bien. Y dos últimas preguntas. La primera sería, ¿es lo mismo democracia liberal o una que libertad democrática? Mira, la verdad es que yo creo que es un poco un juego de palabras y no le alcanzo a ver realmente la tensión. Democracia liberal, lo que pasa es que la libertad democrática se está entendiendo en un contexto de democracia popular, en ese sentido. Y la democracia popular no tiene rule of law. La democracia popular tiene Perfecto. tribunales del pueblo. O sea, ahí yo les recomiendo a los que quieran una libertad democrática, en los términos que lo plantea la democracia popular, que estudien un poco lo que pasó con la revolución cultural. Ahí ustedes tenían eso, donde se hacían juicios a cada rato a la gente de un par de grupos de personas. No hay leyes, simplemente hay el cumplimiento del deseo, del instinto de la venganza del pueblo en su momento, o de los consejos que puede dar el líder endiosado, como el pasó en China, que era Mao. Tenemos el liberalismo y la libertad como ideas inseparables. ¿Es una ideología el liberalismo? No. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque te traje la respuesta preparada. Arendt, hay tres elementos específicamente totalitarios que son peculiares a todo movimiento ideológico. Uno, su reivindicación de explicación total. Se ocupan exclusivamente de los elementos de movimiento, es decir, de la historia en el sentido habitual de la palabra, la premisa. En el caso del racismo, por ejemplo, se toma de la naturaleza, y en el caso del marxismo, de la ley de la historia. O sea, reivindicación de explicación total, eso es lo que hace el feminismo, por eso el feminismo es una ideología hoy día, no en sus orígenes, pero luego se corrompió, por eso volvamos con Maquiavelo, las cosas se pueden corromper. Dos, el pensamiento ideológico se torna independiente de la experiencia, es autogenerado. Yo solamente creo que a veces entra el liberalismo a coquetear con alguna corrupción de sí mismo cuando se escinde de la realidad. Es decir, cuando empezamos a defender principios que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de mejorar la vida común, que al contrario, la empeoran, porque estamos hablando, por ejemplo, qué lindo que los jueces decidan. ¿Y qué pasa donde todos los jueces son activistas de izquierda? No les puedes dar ese poder. Entonces ahí los liberales que entran en eso están siendo ideológicos. Pero el liberalismo en sí no es ideológico, el liberalismo se hace cargo de la fragilidad de la vida, se hace cargo de la incertidumbre de los mercados, se hace cargo de las diferencias brutales entre los individuos y por lo tanto de los resultados imposibles de planificar que hay. No hay una teoría política más cercana a la realidad y más conectada y que haya aprendido más de la realidad que el liberalismo. Tercer punto, transforma el único y exclusivo punto que es tomado y aceptado de la realidad. Es decir, que en el marxismo habían clases moribundas,
y que en el nazismo habían razas moribundas, y se plantea como una premisa axiomática. A partir de eso, deja entonces todo el proceso de argumentación completamente inalterado por cualquier experiencia ulterior. El liberal sí cambia de idea frente a muchas cosas cuando se da cuenta que, por ejemplo, la batalla cultural ahora es un tremendo tema. El liberal se dio cuenta que había abandonado un espacio demasiado importante que terminó, dado que tenemos un estado cultural, destruyendo las condiciones para la vida en libertad. Entonces, lo que la ideología, dice, trata el curso de los acontecimientos como si siguieran la misma ley que la exposición lógica de su idea. Las ideologías pretenden conocer los misterios de todo el proceso histórico, los secretos del pasado, las complejidades del presente, las incertidumbres del futuro, merced a la lógica inherente a sus respectivas ideas. O sea, yo nunca he visto, a menos, claro, hay un cierto liberalismo que coquetea demasiado con Darwin, y en ese sentido caen en un biologicismo que es determinista, pero eso no está en el liberalismo clásico, eso no está en la gente liberal, eso es, desde mi punto de vista, bueno, dice Agustín Laje, ¿no? Que los seres humanos somos esencialmente seres religiosos, eso quiere decir que necesitamos creer en algo. El liberal logra creer en la libertad como individual, como el mejor tipo de vida posible, pero por lo tanto no idolatra. Lamentablemente dentro de los liberales siempre van a haber personas que tienen que hacer todavía su proceso y su tránsito, tienen una buena intuición, pero cuando uno idolatra la naturaleza, o idolatra a un autor, o idolatra al Estado, o idolatra, uno en el fondo está teniendo una forma de vida religiosa, que por supuesto es la base del surgimiento de las ideologías modernas, la forma religiosa de vida. Con eso estoy diciendo no espiritual, sino que simplemente esa forma en que uno desancla de lo que está aquí y ahora y lo lleva a otro plano, y a un plano totalmente inexistente. Si los alemanes idolatraban a Hitler también, eso da lo mismo. Uno no puede Es como explicar regresar a la tribu. exactamente, y a los que estén aferrados, digamos, al señor Darwin y todo lo quieran explicar desde ahí, y que por lo tanto, en el fondo, lo que están haciendo es negar la libertad, detestaría eso. O sea, ella es totalmente, justamente lo que se opone al ciclo biológico de la vida es que nosotros podemos actuar. Nosotros podemos ser como el perro también y como el canario y tener una vida que no se puede narrar en una biografía. Es nuestra decisión, es nuestra libertad. Y lo describe muy bien Víctor Franklin en El hombre de la búsqueda del sentido. Váyase al capítulo sobre la libertad interior, y al que anda creyendo este tipo de cosas e idolatrando a ese tipo de personajes, porque en el fondo, como diría Nietzsche, necesita un ancla interna porque no se basta a sí mismo, lea ahí, en la realidad, cómo funciona la libertad de las personas, incluso en las condiciones más opresivas como puede ser la de un campo de concentración. Último, y cerramos porque sé que te tienes que ir, y tu concepto, tu visión de lo que deberíamos apuntar para fortalecer la democracia, las democracias en América Latina. Hay que acabar con la colectivización de la gente. La colectivización es nuestro gran enemigo. Hay que tomar a cada una de las personas y decirle que su dignidad pasa porque ella piense por sí misma, que su dignidad pasa porque se busque a sí misma y porque entre en esa posibilidad de ser sí misma. Basta con el tema del colectivo, hay que mostrarle a la gente la doble cara del tentador. El tentador, ¿no es cierto?, que es el populismo y que son las ideologías totalitarias. Hay que despertarlos, hay que generarles disonancia cognitiva y hay que aceptar que la respuesta de una disonancia cognitiva siempre es agresiva y por lo tanto hay que tomárselo con mucho humor. Y cuando alguien lo agreda de vuelta por haber dicho lo que usted pensaba, simplemente imagínenselo con cara de chancho. Una nariz de chancho, con eso usted se va a reír y ya no le va a afectar tanto. Porque el otro tema que tenemos los liberales, que los liberales no estamos fuera de este mundo. Y hay muchos que lo han pasado muy mal. Los jóvenes libertarios también lo han pasado muy mal porque los tratan muy mal cuando hablan, cuando expresan sus ideas, etc. La respuesta para eso es el humor. Todo el tiempo el humor. Hay que ser hay que tener mucha fuerza interior para enfrentarse siendo realmente una minoría excluida de todo, digamos, porque hoy día lo hablaba con mi hijo menor que es libertario, me decía, el problema más es que en los colegios, en las escuelas, no solamente el 90% de lo que te enseñan no sirve para nada, sino que más del 50% es mentira. Entonces, que un niño de 17 años que está en tercero medio pueda leer, ¿no es cierto?, qué pasó en la crisis del 30 y observe que
las redes están llenas de mentiras, que nadie está hablando de la inflación provocada por la impresión monetaria y que a todo lo que se le atribuye es el fracaso del capitalismo. Entonces, cuando se da cuenta que el 90% de las publicaciones muestran eso y que los profesores repiten eso, bueno, hay que estar despiertos, hay que hacer ese trabajo de mirar al otro. Y yo en esto soy muy cristiana, se lo voy a decir. El otro, como es igualmente libre, también es un otro al que uno puede querer mucho, aunque no lo conozca, y simplemente jugársela, porque esa persona, porque puede ser que haya un sentido de vida en jugárselas, porque esa persona sea el mejor individuo que puede ser. Excelente. Vanessa, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido refrescante y valoro mucho que hayas tenido la predisposición de charlar con nosotros. Y bueno, será hasta otra nueva oportunidad. Sí, ahora a ti se te cortó la luz, yo no entraba, bueno, nos toca Sí, el terrible. timbre, pero espero que a pesar de todo eso, tus telepensantes, como les llamo yo, a los que estamos aquí, digamos, en el outsiders, ¿no? Que estamos fuera de del lavado de cerebro masivo que se le hace a la gente en los otros medios, espero que de todas maneras les haya servido